Arrancamos. Bueno, arrancamos con la parábola del hijo pródigo, la última parte. La última parte de esta parábola. Esta se llama fiesta, porque la parábola del hijo pródigo termina justamente en una fiesta, ¿no? Y en la Biblia se habla mucho de fiesta, ¿no? Fiestas en los cielos, incluso fiestas también acá en la tierra, pero no fiesta en el sentido que como el mundo suele festejar, ¿no es cierto? Sino de otro tipo de fiesta verdadera, donde uno puede realmente entender y ser parte del gozo de estar en Cristo, ¿no? Y vamos a arrancar con un salmo. Vamos a buscar Salmo 30, versículo 11 y 12. Salmo 30, 11, 12. Ahí está. ¿Lo leo? Dale. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Para que te cante himnos y alabe tu poder, mi Señor y Dios. No puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Bueno, fíjense que en los salmos hay plasmado, ¿no es cierto? Todo este ambiente, todo este festivo, ¿no es cierto? Un gozo Sí. de estar en Cristo y de ser parte de Él, ¿no es cierto? Fíjate, convertir el lamento en danza, ¿no? Es sacar a una persona que está sufriendo, llevarla a un estado emocional y espiritual de alegría, ¿no es cierto? Entonces, esto de la fiesta, como termina la parábola del hijo pródigo y varias parábolas más, es algo muy bíblico, muy, muy bíblico. Y vamos a meternos entonces con la última parte de esta parábola. ¿Dónde estaba Lucas? Esto está Lucas 15 y vamos a leer del 23 al 24. A Lucas 15, Lucas 15, 23 y 24. Acá. ¿Leo? ¿Para qué? Telita. Hola. Tarde, como siempre. ¿Cómo andás, Fabi? Vení, ya que estás, vení. Sí. Vení. Hola. Saludá por lo menos, que estamos grabando. Hola, ¿cómo andan? Bendiciones. Hola. ¿Cómo va? Pablito. Disculpen la hora, ¿cómo andan? ¿Todo bien? haces? Hola, Telita. Buah. Lo leo yo, Malena. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola. Sentate, Malena. Sírvanse algo si quieren tomar. Bueno, entonces estamos en la última parte de la parábola del hijo pródigo. Estamos en Lucas 15, 23 y 24. Lo leo. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, acá comienza la fiesta, ¿no es cierto? El motivo de la alegría, porque el hijo que se había perdido había llegado, había vuelto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que acá se hace hincapié justamente en alegría, en fiesta, y fíjense que cómo se plasma eso. Busca, Un cordero. no, el ternero busca, el ternero Acá dice, dice eterna. ternero es como que es más que un cordero. Más grande. Claro, Acá dice el becerro, ¿lo mismo? el becerro, claro, Sí, lo claro. mismo. Sí, Es, el digamos, ternero o el becerro es el hijo de la vaca. Ah, Gordote. digamos, eso se sacrifica en una fiesta cuando hay un gran motivo para Mucha para gente, festejar. digamos. Mucha gente, imagínense ustedes el ambiente festivo que había, porque para haber matado un becerro, de esos de los grandotes, de los gordos, imagínense que armaron un banquete 200 kilos de carne. no, fácil. O sea, debe haber habido mucha gente invitada. Yo me imagino que deben haber Con estado. 200 personas, medio kilo por persona. Vos imaginate que él tenía, este padre tenía, a lo mejor tenía, qué sé yo, una estancia. claro. Y él habrá invitado a todos los que trabajaban ahí, a los familiares, a todos, ¿no? Exacto. O sea, hizo una fiesta realmente muy, muy, muy grande, ¿no es cierto? Uno se imagina esa mesa con lo mejor de lo mejor. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes que el hijo mayor le recrimina esto, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que hay un despliegue muy grande en lo que se refiere a un banquete muy, muy generoso, reflejando la alegría que él tenía. Y también uno se imagina ese ambiente festivo, los instrumentos, porque habrán
habrán danzado, habrán tocado instrumentos, los típicos de la época, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Trompetas, las cítaras creo que tocaban también, Una flauta. flautas. Entonces era un ambiente realmente muy festivo, en torno a lo que es el regreso de ese hijo que se había perdido, ¿no es cierto? Y vemos que en Lucas 15, si ustedes se fijan, hay tres parábolas que Jesús cuenta acá. Ah, sí, la oveja perdida, Una es la oveja, la moneda la moneda y el hijo Y el pródigo. y el hijo, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Ahora fíjense, las tres parábolas estas terminan en fiesta, terminan en festejo. No vamos a leer las tres parábolas, pero el final de las dos primeras parábolas, una es la de la oveja y la de la moneda, habla de fiesta en los cielos. ¿Está? Y la última, que es esta que estamos viendo, la del hijo pródigo, habla, Fiesta en la tierra. no, habla de fiesta en lo que se refiere al Padre, a Dios Padre alegrándose. Fíjense que vamos a leer Lucas 15, 7, Sí. ¿qué dice? De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Bueno, y en el mismo sentido, Lucas 15, 10, ¿qué dice? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, fíjense, el arrepentimiento de un pecador acá en la tierra tiene repercusiones en los lugares celestiales. Fíjense qué importante que es el arrepentimiento, ¿no? Por eso Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que decía? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de Dios. Y hoy por hoy el mensaje nuestro también tiene que ser un mensaje de arrepentimiento para poder alcanzar perdón en Cristo. Nosotros podemos arrepentirnos y sabemos que si nos arrepentimos de verdad y sinceramente, Dios nos perdona, ¿no es cierto? La necesidad de arrepentimiento, y cuando un pecador de verdad se arrepiente, hay fiesta en los lugares celestes, que implica todos los seres que allí habitan, ¿no? Hay una parte que, creo que es el 10, que dice, habla de los ángeles. Fíjense, los ángeles también festejan cuando un pecador acá en la tierra se arrepiente. Y uno no es muy consciente de estas cosas. Como un simple arrepentimiento para nosotros, decir, la verdad que me equivoqué, metí la pata, no lo tengo que hacer más, trato de repararlo como sea, no sé, pidiendo perdón o como sea, ese arrepentimiento verdadero y sincero, que es el que nos está hablando acá Jesús en las parábolas, repercute en los cielos. O sea, no es indiferente, estamos siendo como observados, ¿no es cierto? Y con cierta esa expectativa de ver, bueno, a ver, los humanos allá en la tierra, ¿qué es lo que están haciendo? Los hijos de Dios meten la pata, se arrepienten, no se arrepienten, hay uno que se arrepintió y los ángeles se alegran y festejan. Entonces, eso también es lindo saberlo, ¿no? Que, viste, cuando uno se reconoce un error que cometió, un pecado, se arrepintió, uno siente el alivio del perdón de Dios, ¿cierto? Sí. Bueno, no es una cuestión que únicamente sentimos nosotros y que repercute en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, todo ese alivio de haber sido perdonados por Dios, sino que también los seres celestiales, los ángeles, dice acá, ellos también se alegran por la actitud del pecador que se arrepintió. Ahora, en la parábola del hijo pródigo, acá hace hincapié en la alegría de Dios Padre también. ¿Vieron? Que Dios Padre obviamente también se alegra. Para Él obviamente no le es indiferente, porque imagínense que si Él envió a su Hijo para que Él pagara por nosotros nuestros pecados, ¿cómo no se va a alegrar cuando un pecador se arrepiente y vuelve al reino de los cielos? Entonces acá hay un hincapié en la alegría del Padre. Dios Padre, que uno se imagina un Dios distante, lejos, allá, viste, inaccesible, y absolutamente nada que ver. Dios Padre también se alegra cuando alguno de sus hijos se arrepiente, ¿no? Y uno piensa en esto, ¿no? Que 4 reflexiones vamos a ver, cortitas. Uno nosotros, ¿no? Cuando realmente tenemos esa capacidad de darnos cuenta cuando pecamos, cuando metimos la pata, a lo mejor con cosas simples, cotidianas, haber ofendido a alguien, haber agredido a alguien, no sé,
tampoco uno está hablando de cuestiones graves, ¿no es cierto? Hay cuestiones que a lo mejor son cotidianas y que la tenemos incorporadas y que uno poco a poco tiene que empezar a desprenderse, ¿no es cierto? Y responder a la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo, porque dice que las cosas viejas pasaron, Sí. que todas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Que tenemos que responder a esa naturaleza divina nueva que tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, reflexionar y ver, ¿no es cierto? Cuando nosotros metemos la pata y enseguida el Espíritu Santo que mora dentro nuestro nos lo advierte, ¿no es cierto? Y actuar en consecuencia. Acuérdense que dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Entonces, nosotros tenemos que reconocerlo y regresar a Dios, ¿cierto? El arrepentimiento sincero implica un regresar a Dios. Acuérdense que Ese viene de Dios, ese arrepentimiento. Según 2 Corintios, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. exacto, sí, sí, Y la del mundo, bueno, te lleva a muerte, la tristeza del mundo. Claro. exacto. Nosotros tenemos que, por eso nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y consecuentemente a eso tenemos que estar alineados. Dios tiene para darnos muchas cosas. Lo que pasa es que Incluso, pasa, perdón que interrumpa, Sí. pero pasa mucho por también dejar morir el yo, y eso es paulatino, claro. o sea, es como que lo tenés que hacer. el que te marca el pecado es como dice Marcelo, es el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Nosotros antes pecábamos y dale, y no, Claro, que por es eso, Dios el que cuando nos te está llega ese mostrando. arrepentimiento de salvación que produce tristeza, viste que todos Sí, vamos sí. mal a los pies de Cristo, por ese arrepentimiento lo pone el Señor. Cuando vamos a ese arrepentimiento, lo produce salvación. Ya somos salvos, somos Claro, sellados por el claro. Espíritu Santo. Claro, Ya ahí tenemos el Espíritu Santo y después nos va llevando a la santificación, que Claro. cada vez que pecamos pedimos perdón y seguimos. claro. Y ya Somos- no queremos repetir determinadas cuestiones. No, hay cosas que Ya cuando no las queremos repetir. no podés, No. te entristece o Sí, cae, te entristece y dice, bueno, y te vas soltando, te vas santificando Claro. y Eso es propio de la nueva naturaleza que tenemos Sí. en Cristo. Es importante que el arrepentimiento sea un arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Nosotros estamos viendo en el libro de Oseas, en donde el pueblo de Israel en aquel momento, bueno, ellos adoraban a los Baales, se habían mezclado con los cananeos, se habían alejado totalmente de Dios, ¿cierto? Y llega un punto en el cual ellos pareciera como que se dan cuenta y quieren regresar a Dios y quieren como volver a conectarse, arrepentirse, etcétera, etcétera, pero no era un arrepentimiento sincero. Y Dios se da cuenta cuando el arrepentimiento no es sincero, y ellos son desechados y son finalmente entregados. Acuérdense que el reino del norte cae primero con Asiria, más tarde cae Judá con Babilonia. Bueno, Dios los deja, ¿cierto? Porque no era un arrepentimiento sincero. Nosotros ya estamos en otro pacto, es el nuevo pacto en Cristo, pero nuestro arrepentimiento debe ser sincero. Debe ser sincero. Después, otra cosa importante es que estamos hablando de una fiesta. Ustedes imaginan la atmósfera que debe haber habido en esa fiesta, si bien hay una descripción de cuestiones puramente carnales, terrenales, porque vieron que agarró el mejor becerro. Bueno, imagínense el mejor festín, banquete que pueda haber habido. Ahora, la atmósfera espiritual que debe haber habido ahí por el regreso, el reencuentro del Hijo con el Padre, ¿no es cierto? Entonces, entender que esa atmósfera espiritual, antes habíamos arrancado leyendo un salmo de David, ¿no es cierto? Y David expresa todo un ambiente festivo, ¿no es cierto? Porque el Señor lo había sacado, vieron que dice ropas de luto y me diste ropas nuevas. Entonces, entender que en pleno sufrimiento, ¿no es cierto? Como pudo haber sido el caso de este padre que estaba ahí probablemente pensando que podía estar muerto. el hijo pensando también, o que sí. no iba a volver O nunca que no iba a más, volver, sí. ¿no es cierto? Él vuelve y cambia ese lamento, has cambiado mi lamento en baile, ¿no es cierto? En alabanza y en gratitud, ¿no es cierto? Esto lo hacía mucho David y él escribe cosas en varios de sus salmos en lo que se refiere a ambientes de alabanza y de fiesta, no en momentos de esplendor, sino en momentos difíciles también para él. Porque él procuraba traer esa atmósfera celestial
a la tierra, a su vida, en medio de circunstancias difíciles. ¿Está? Entonces esto también es importante que nosotros lo sepamos y lo tengamos en cuenta. David no lo tenía todavía a Jesús, estaba en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Hoy nosotros lo tenemos al Señor y sabemos que muchas veces nos dejamos como llevar por las circunstancias de la vida, ¿no? Y que nos impiden disfrutar del ambiente celestial y de las cuestiones que únicamente el Señor nos puede dar por ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Esto obviamente no significa que nosotros vayamos a estar en una burbuja sin problemas, no, no, no. Justamente Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, ¿se acuerdan? Vieron que está muy de moda predicar esto de la prosperidad. Bueno, el Señor nos dijo todo lo contrario. Él habló que nosotros íbamos a tener aflicción en el mundo, pero a su vez nos dijo que tenemos que confiar en Él, y hay un fundamento en esa confianza que nosotros tenemos que tener en Él. ¿Y esa confianza cuál es? Que Él venció al mundo. ¿Se acuerdan? Dice, Sí. en el mundo van a tener aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice. Entonces, nosotros tenemos que saber y entender que la circunstancia que nos toque vivir, sea una o sea otra, no tiene que afectarnos, porque nosotros, si bien estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿no? Somos ciudadanos del reino de los cielos, dice la palabra, ¿no? Entonces, muchas veces las cuestiones cotidianas hacen que ese ambiente espiritual de fiesta, y no la fiesta hueca o vacía, sino la fiesta celestial, esa fiesta que está en los lugares celestiales por un pecador que se arrepiente, nosotros también poder ser parte de esa fiesta, ¿no es cierto? Y poder disfrutarla y cuidar esa atmósfera, cuidar ese ambiente celestial que nosotros podemos bajar del cielo a la tierra. Fíjense qué interesante que es esto, porque el origen de esto es un pecador que se arrepiente, ¿está? Sí, Acá en la tierra. sí. Y eso repercute en los cielos. Ahora, nosotros también podemos ser partícipes y parte de lo que está pasando en los cielos y disfrutarlo también acá en la tierra, cambiando la atmósfera espiritual de nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra propia casa, nuestra propia forma de ser. Y vuelvo a repetir, esto no significa que vivimos metidos en un termo, descolgado, no, no. El limbo. No se trata de eso, porque eso sería algo irreal, tonto, y además el Señor no nos está diciendo eso, nos está hablando de otra cosa, nos está hablando que más allá de la circunstancia que nos toque vivir, más allá de la aflicción, nosotros no tenemos que mezclarnos con esa aflicción. No significa tampoco que la ignoremos, no significa que tenemos que estar de brazos cruzados. Muchas veces implica un hacer, un esperar, de acuerdo a la circunstancia que uno le toque, ¿no es cierto? Pero eso no tiene que impedir que nosotros seamos partícipes de esta fiesta celestial. Porque si ellos festejan por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a ser partícipes de la fiesta junto con los seres celestiales? En este caso habla de los ángeles. Dios Padre menciona la parábola del hijo pródigo. Entonces es como que nosotros producimos esa alegría en los cielos, y esa alegría celestial también bajarla. Es como la paz. ¿Vieron que dice? Y el fruto del espíritu, hay un fruto del Bueno. espíritu, es gozo. Exacto. Es uno de los frutos del espíritu. Si no, tenés que sentir gozo Claro. por el Señor, por lo que el Señor hizo en tu vida. ¿Cómo no vas a sentir gozo? ¿Cómo no vas a festejar? Exacto. Entonces, lo importante es que nosotros seamos conscientes de esto. Porque, viste, en nuestra vida cotidiana, incluso como cristianos, como que damos por sentadas ciertas cosas, o no nos damos cuenta de... Y es importante que nosotros sepamos que si cuando el hijo pródigo volvió, produjo esa alegría, produjo esa fiesta, ese reencuentro, esa comunión que se había roto, que se volvió a restablecer, que la calidad de hijo seguía estando, que el padre lo seguía esperando, y simbolizando un poco con la necesidad que tenemos nosotros de arrepentirnos cuando metemos la pata en algo, ser conscientes de las consecuencias espirituales que trae a nuestra vida y que trae en el reino de los cielos. No pasarlo por alto. Porque si la palabra lo menciona es porque realmente es importante. Y si lo menciona es porque quiere que nosotros también seamos partícipes de esa fiesta. Y es una fiesta que podemos originar
nosotros. Porque la decisión Es nuestro. es nuestra. ¿eh? O podemos arrepentirnos o podemos ser cabeza duras y perseverar en el pecado. La opción sabia como hijo de Dios es arrepentirnos. Si tenemos perdón en Cristo nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Quién pagó en la El cruz Señor. por nosotros? Pagó Él. Entonces, sabio es, de nuestra parte, arrepentirnos y ser parte de esa fiesta en los cielos. Y después, por último, vamos a ver cuáles son los motivos. ¿Tienen todos Biblia? Bueno, agarren Biblia porque vamos a hacer un popurrí de pasajes sobre los motivos que tenemos para celebrar como hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar, bueno, Juan 3.16, te lo sabemos de memoria. ¿Lo saben de memoria, Juan 3.16? Sí, de tal manera Le- amó dale. Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Juan 3.16, el clásico. Yo siempre me acuerdo, había una persona que iba a todas las manifestaciones. ¿No sabían esa? No. Había una persona que iba a todas las manifestaciones, no importaba de qué, protesta, Él iba. y él iba siempre con un cartel gigante y levantaba el cartel grandote así y decía Juan 3.16. Se metía en todos lados. Acá en Argentina. No, eso creo que fue en Estados Unidos. Entonces, era John 3.16. Entonces él siempre, no importaba dónde era. Había gente, él iba a llevar el testimonio. Juan 3.16. Bueno, alguien que busque Efesios 1.4. Vamos a hacer así. Pablo, Efesios 1.4 y Efesios 1.7, ya que lo va a tener cerca. Efesios 1:4. Efesios 1.4 y 1.7. Dale. Lucas 10.20, si querés, Mariel. Bueno, Primera de Juan 5.11, Estelita. Gálatas 4.7, Marcelo. Primera de Pedro 2.9, Jessy. Primera de Corintios 6.19, Malena. Y Apocalipsis 19.9. ¿Lo busca vos, Santi? Ahí lo tengo. Bueno, dale. Y después Yanni busca Isaías 41.10. Entonces. Bueno, Juan 3.16, ese ya lo leímos recién. Efesios 1.4. Dice así: Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solos de Él y viviéramos sin pecado. Bueno, fíjense, si no es motivo para alegría, si no es motivo para hacer fiesta esto, ¿no es cierto? Nos ama y nos ha elegido, incluso desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y acá muchos no podemos bucear porque nos revienta la fusiblera. Antes de la fundación del mundo, ella nos amaba, ya nos conocía, ya nos había elegido. Entonces, seguimos adelante. Efesios 1.7. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Fíjense. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Bueno, estaba el 7 y el 8 todos juntos. Bueno, fíjense. No, porque nadie después. Sí, se tenían que ver. Sí. Pero fíjense si no es motivo para alegría el hecho de haber sido perdonados y de haber sido redimidos. Ya con eso solo nomás, ya tenemos para festejar el resto de nuestra existencia, ¿no es cierto? Lucas 10:20. pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se pueden agrandarte, ¿eh? Imagínate, nuestros nombres escritos en el cielo. Hablábamos de que nos arrepentíamos nosotros y había fiesta en los cielos. Sí. Bueno, nuestros nombres están escritos Y en el libro de la vida. en el libro de la vida, Claro, en el cielo. cielo, O claro. sea, que a lo mejor no nos conocen los vecinos acá 2 cuadras, pero en el cielo nos Cielo, conocen. sí. Amén. Saben quiénes somos. Amén. Entonces, fíjense si no es motivo también para festejar. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida, en el cielo. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Bueno, vida eterna en Cristo. Vida eterna en Cristo. Cuando viste la gente que no sabe quién es Dios, se cree que cuando muere se termina todo, o no sabe qué es lo que pasa, si deja de existir, si va a seguir, cómo. La gente ni habla de esos temas por una cuestión de miedo, de incertidumbre. Nosotros tenemos la total y absoluta certeza. Tenemos vida y vida eterna en Cristo y por Cristo. Miren si no es motivo para alegrar. La muerte con nosotros no pierde. Sí, sí, sí.
Nosotros en Cristo tenemos vida Vida eterna. eterna con el Padre, porque el impío también tiene vida eterna, Sí. pero en condenación. En condenación. Digamos, somos eternos. Exacto. Muerte eterna tiene. Pero Claro. Por eso se habla de la segunda muerte, que es la separación de Dios, ¿no es cierto? claro, nosotros ya nacimos de nuevo. Claro. Es la vida eterna con Cristo. Sin Cristo tenés vida eterna en otro destino totalmente Muerte distinto. eterna. Sin Dios, por la Exacto. ira. Exacto. Por eso nosotros tenemos que ser sabios para reconocer esto, ¿no? Que Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo, lo más preciado, para que nosotros no nos perdiéramos. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar semejante regalo que nos hace el Señor en Cristo? Bueno, aparte dice un versículo que si seguimos pecando ya no hay otro sacrificio. ¿Viste? Que Claro. Así que él pagó por nuestros pecados. Ya somos salvos. Porque viste que Juan 3:16 dice que por el mundo, pero en realidad no, él habla del mundo entero, que por todos, que todos nos vamos a salvar. Sino los que él escogió de antes de la fundación del mundo. Claro. Hay muchos que se van a perder porque por misericordia él nos escogió a nosotros, no porque seamos buenos, sino porque No, nos solo vi. claro, Sí. por el puro afecto de- Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó No, primero a Primero nosotros. nosotros, sí. Claro. Bueno, primera de Juan 5, 11 ya está. 11 ya está. Gálatas 4:7. dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Bueno, fíjate, éramos esclavos. Ahora fíjate cómo cambia nuestra condición, Cristo. De ser esclavo, ¿esclavo de qué? El pecado. Esclavo del pecado. Estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Entonces, de ser esclavos, Él nos saca y nos convierte en hijos. Y aquí dice herederos, coherederos con Cristo somos. Entonces, fíjate si no tenemos motivo para festejar. De una persona que estaba perdido, que no tenía esperanza, esclavizado, atado a lo que era este mundo, el pecado que te agobiaba, que te destruía, ahora nos da categoría de hijo. No es que nos acepta así nomás, bueno, dale, vení. No, hijo de Dios. Y como somos hijos de Dios, nos hace herederos. Entonces imagínense qué situación de privilegio que el Señor, por puro amor y por pura gracia, nos da a nosotros. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, nos está dando una identidad nueva. Tenemos que saberlo de memoria ese también. Porque este versículo habla de nuestra identidad. Sí. Acuérdense que éramos esclavos. Sí. Fíjense la identidad que nos da el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense que dice adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque Él pagó precio por nosotros. Él pagó un precio por nosotros. Y primera de Corintios 6:19. Acá, 6:19, y vos andas buscando ahí la otra, que te tocaba a vos. 6:19, ¿a dónde está? 19. Acá el 6, busca el 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros. Bueno, vos fíjate. El Espíritu Santo pasa a morar dentro nuestro. La misma presencia de Dios vive dentro nuestro. ¿Se acuerdan cómo era en el antiguo pacto que Dios descendía sobre los profetas, hablaba del tabernáculo, etcétera, etcétera? Bueno, ahora en el nuevo pacto a través de Cristo, Dios mismo mora dentro nuestro. Vieron que dice ya, no voy a estar más en templo construido por mano de hombre, sino que nosotros somos el templo en el cual Él mora. Quiere decir que la comunión con Él es permanente, estamos todo el tiempo con Él. Y Él se plació morar en nosotros. Entonces, fíjense qué enorme privilegio. Y Apocalipsis 19:9. Es un cuerpo que no nos pertenece. Claro. Comprado por Espera que la le sangre de toca. Claro, Cristo. Eso a veces nos Ahí yo olvidamos. te lo claro, lo- exacto. Hasta al comer. Porque a veces uno va a poner, no tiene vicio, porque bueno, u otra, pero hasta la comida, no que es pecado comer, sino que cuidarlo. El cuerpo del Señor. ¿Y sí? ¿Sí?
digamos, no nos pertenece más. Y a veces, No. bueno, no me olvido yo de eso. Viste que dice pueblo No, adquirido, adquirido. ¿eh? Me olvido. Bueno, por eso un poco esto de ser consciente de todas estas cosas, de quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, de la fiesta que nosotros provocamos en los cielos, de nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ser consciente de esto. Somos ciudadanos también del reino de los cielos. Dale, ¿quién lo tenía? Ahí lo lees, Santi. Dale, Santi. Y el ángel dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas Bien. del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate, ¿a dónde es que vamos a ser invitados? A La cena del a la cena de Cordero. las bodas del Cordero. Cena, De una la boda. cena. Un festejo, una fiesta. Es el festejo de quién? Es la novia que se encuentra con el novio. Claro, La iglesia novia que- es la iglesia y el novio es Cristo que Cristo. viene a buscar su iglesia. Fíjense, es el encuentro, digamos, es ese momento, ¿no es cierto? Qué parecido al encuentro del padre hijo con con, el hijo con el hijo pródigo, ¿no? Entonces, acá habla de una cena, también, de una fiesta. Y Isaías 41:10 Era que ese era, me tocaba a mí, pero me olvidé que era 41. y Mateo 28:20, búscate, Pablo. 28-20. Sí. 41, 10. Bueno, Isaías 41:10 es: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Está bien? Está bien. Bueno, fíjense que la promesa del Señor de que siempre va a estar al lado nuestro asistiéndonos, está vigente, y esto ya desde la época del antiguo pacto. Dios es siempre fiel. El problema éramos, bueno, en este caso el pueblo de Israel, que era infiel, ¿cierto? Bueno, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, busquemos serle fiel a Él, haciendo su voluntad y no la nuestra. Fíjense que este Isaías 41:10 nos habla de fuerza y de ánimo que el Señor nos da a nosotros para que podamos seguir en medio de, obviamente, situaciones difíciles y complicadas, ¿cierto? Él no nos abandona a nuestra suerte, sino que Él está ahí con nosotros. Y Mateo 28:20 Dice, enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, se renueva en el nuevo pacto el estar siempre con nosotros. Fíjese que Jesús dice siempre con ustedes. Estos versículos van de la mano, tanto el de Isaías como el de Mateo. Es la promesa de Dios de estar siempre para con nosotros. En el caso de Isaías le hablaba al pueblo de Israel, en el caso de Mateo era hablándole a la iglesia, ¿no es cierto? Y lo repite varias veces con esa misma formato, esa misma fuerza, esa misma palabra, viste que se lo dice a Josué. Lo repite varias veces en el Antiguo Testamento. No temas, porque yo soy tu Dios, que te sustentaré con mi justicia, o sea, con la diestra de mi, o sea, lo repite varias veces. Siempre el Señor va a estar Sí. con nosotros, porque son las promesas que Él nos da. Él nos sostiene, Él nos sustenta, Él nos protege, nos cuida, incluso en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultades, Él está con nosotros. Él lo ha prometido y Él lo ha cumplido, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que leímos un montón de bendiciones, un montón de cosas que el Señor nos da a nosotros, pero hay una que es la más gloriosa, ¿no? Y que es que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Amén. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, ¿se acuerdan la parábola de las prudentes y las insensatas? Había 5 insensatas que decían, no viene, no viene, no viene, Se habían tarda. descuidado, el aceite, se estaban quedando sin luz, pero estaban esas 5 prudentes que estaban todo el tiempo expectantes, esperando que el Señor viniera. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud, ¿no es cierto? Ser como las prudentes, tomar como ejemplo a las prudentes que sabían que en cualquier momento el novio venía a buscar a la iglesia, y eso es lo que nosotros estamos esperando ahora. Sí. Amén, amén. ¿Amén? Amén. Bueno, terminamos acá, hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludamos, Bien. nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau.